perspectivas para el año 2021. Como es de costumbre, vamos a avanzar con un panorama de un escenario internacional y regional que lo va a dar Alfonso Capurro. Luego voy a pasar yo a hacer el análisis para la economía local, donde vamos a estar revisando un poco, por un lado, la evolución reciente de la economía y, bueno, cómo esto ha impactado en las perspectivas tanto para este año como para el siguiente, haciendo mucho hincapié en un balance tanto de riesgos como de oportunidades para la economía paraguaya y, bueno, en ese marco un poco cómo actuaría la política económica, ¿no? Vamos a iniciar con el escenario internacional, como bien les decía, y bueno, le cedo la palabra a Alfonso Capurro para que dé inicio a la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, espero que se encuentren bien y a salvo. Para mí es un placer estar de nuevo en contacto, aunque sea a distancia, que no es lo ideal ni lo preferido, pero bueno, ya nos hemos acostumbrado más o menos a esta forma de comunicarnos. Vamos como decía Patricia recién, vamos a poner un poco en contexto la situación internacional y la situación regional, al menos en lo que son los aspectos que entendemos que son clave para el desempeño y las perspectivas de la economía paraguaya. Hay algunas cosas del escenario internacional que han ido mejorando en el margen en los últimos meses. Hemos ido ganando certeza sobre algunos aspectos vinculados al desarrollo de la pandemia. Se ha empezado a clarificar un poco el panorama de recuperación global, obviamente sujeto a ciertos riesgos como estas segundas olas de contagios que estamos viendo estos días en Europa, pero más allá de eso empiezan a despuntar algunas cosas y sobre todo se ha aclarado también bastante el panorama financiero a nivel global, lo que son las respuestas de política económica de muchos países que dejan trazado un escenario que empieza a ser más firme y más favorable, por ejemplo, para la recuperación de los precios de los commodities y también un escenario más favorable para países como los nuestros que necesitamos financiamiento para absorber nuestros déficits fiscales, ¿no? Y así como hay algunas noticias buenas del mundo financiero, este escenario que se va firmando y que es positivo, también hay algunas noticias que no son tan buenas del panorama regional, que a las economías pequeñas de la región nos van a poner cierta presión o nos van a operar como un lastre en la recuperación 2021. Claramente estamos hablando de los desequilibrios crecientes en Brasil y Argentina, sobre todo en este último, digamos que donde la recuperación o donde el acomodo se ve un poco más lejano en el tiempo. Así que vamos a ir un poco trazando esos panoramas en los próximos 20 o 30 minutos más o menos. Como dice el título de esta primera sección, ya estamos camino hacia una normalización que empieza a ser, por un lado, intermitente, porque tiene como empujes y retrocesos, y también bastante claramente asimétrica, ¿no? Hay países, no sé si me gusta llamarlos ganadores, pues no sé si hay ganadores en esta crisis, pero sí hay países que se han despegado como claramente en fase de recuperación y otros un poco más rezagados, así que vamos a estar un poco mirando esas cosas. Un primer comentario es que los indicadores globales de actividad ya están mostrando señales de recuperación. Vamos a ver ahora cómo encaramos el cuarto trimestre del año, porque estamos como en una nueva fase de contagios, y vamos a ver cómo termina reaccionando la economía global en términos de lockdowns y de actividad. Pero lo que sí tenemos claro es que los indicadores de alta frecuencia, los que tenemos, los más sintéticos a nivel global, son el comercio global y la producción industrial. Los dos están mostrando niveles de recuperación bastante aceleradas. Ahí tenemos una comparación histórica de los últimos 20 años, se ve con claridad lo que está haciendo esta crisis en comparación con lo que fue Lehman Brothers. Lehman Brothers a veces le perdemos la perspectiva. Fue una crisis dentro de lo que es la historia del siglo XX, una crisis de la que salimos bastante rápido. Fue tortuosa y tuvo algunos momentos muy álgidos, pero dentro de todo fue una crisis que duró apenas unos meses, ¿no? De todas formas, cuando comparamos esta crisis actual, los niveles máximos de caída en el comercio mundial y en la producción industrial son parecidos a los peores momentos de Lehman Brothers, pero con una caída mucho más rápido y un rebote también mucho más acelerado. O sea que en ese sentido las señales son positivas, ¿no? Y ya empezamos a verle los ojos a la recuperación. Una recuperación que no es igual para todos, ¿no? El Fondo Monetario hace pocos días publicó sus nuevas proyecciones para la economía mundial, que vino con varios cambios, ¿no? Tanto el fondo,
que lo publicó la semana pasada, como la OECD, que había publicado más o menos hace 3 semanas sus proyecciones globales, los dos corrigieron sus expectativas de crecimiento de la economía mundial de buena forma, o sea que recortaron las caídas estimadas para este año y levantaron también los rebotes estimados para el año que viene. En el caso del fondo, la caída estimada para el PBI mundial, que este año en junio era de 5,2, ahora pasó a 4,4. Buena parte de esa recuperación tiene que ver con un mejor panorama esperado para China. China pasó de caer 2 puntos más o menos, perdón, la proyección para China antes era -2, ahora pasó a terreno positivo 2, y China sería uno de los pocos países del mundo que estaría creciendo este año junto a Vietnam y algún otro pequeño del sudeste asiático. El resto de las economías relevantes del mundo, Estados Unidos, la zona euro, Japón, van a estar en zona de contracción, y también obviamente nuestra región, América Latina y el Caribe, estamos en zona de contracción, y sobre todo porque tenemos las 3 economías grandes de la región con caídas importantes, Brasil, Argentina y México, sobre todo en las últimas 2, Argentina y México, con desempeños negativos. Pero el primer comentario sobre la simetría es que China claramente se despega, y esto de repente desde Paraguay puede ser visto como algo lejano, dadas las relaciones comerciales, pero en el fondo también es una buena noticia para todo lo que es el panorama global de materias primas y la demanda real de materias primas, ¿no? Ya lo estamos viendo en algunas señales, en el precio de la soja, también en el precio del cobre, o sea que más allá de la distancia comercial que pueda haber con Paraguay, es una buena noticia para el tipo de productos que exporta nuestra región. Lo otro relevante de mirar es también cómo ve el Fondo Monetario los rebotes del año que viene. Obviamente es un escenario, el escenario 2021 del Fondo Monetario, que supone que en principio es neutral sobre las vacunas. No hay mucha claridad en este escenario sobre si es con vacunas o no, pero en principio se está asumiendo que no. Y sí se está asumiendo de que obviamente no hay una segunda ola intensa de coronavirus con lockdowns como el que tuvimos este año, cosa que vamos a ver si efectivamente se consolida. Acuérdense que en la última presentación que hicimos hace unos meses, y en la que habíamos hecho también en abril, en pleno pico de la pandemia, especulábamos bastante sobre cómo iba a ser el abecedario de la recuperación, si iba a ser una recuperación en V corta o si iba a ser más bien en W intermitente. Y en principio empezamos a asumir que, dado lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando también en Europa, la recuperación va a ser asimétrica y con intermitencias. Tuvimos un muy mal segundo trimestre, un buen tercer trimestre, y hay que ver ahora cómo encaramos esta fase del cuarto trimestre, minimizando el impacto sobre la actividad económica. Pero en cualquier caso, el fondo está asumiendo que el año que viene no hay una segunda ola intensa de coronavirus y la economía se empieza a normalizar. Con ese panorama, el mundo pasa a crecer 5,2, China crece 8,2, y el resto de los países grandes que caían este año también empiezan a recuperarse. Lo que sí es relevante ver es dónde quedamos parados en 2021, o sea, porque al final el mundo cae 4,5, crece 5,2, prácticamente cerramos el 2021 con el mismo nivel de PBI del 2019, o sea que al final el costo económico de la crisis, más allá de las vidas y todo lo demás, alguien podría decir, bueno, no es tan costosa la crisis, en 2 años recuperamos los niveles previos. Bueno, nos perdimos 2 años de crecimiento al 3% anual, que es lo que crece la economía mundial, o sea que nos vamos a haber perdido de generar un 6% del PBI o de la riqueza global, que es mucho dinero, y también obviamente es una crisis que va a tener efectos importantes sobre la pobreza, con lo cual obviamente los costos van a ser importantes. Pero pensándolo solamente en términos de producción o de PBI, el mundo quedaría en el 2021 en los mismos niveles que 2019, y acá se ve bastante claramente la simetría. Hay países, sobre todo China, que en 2021 va a estar 10% de lo que estaba en 2019, o sea que prácticamente lo de China sería un tropezón y no mucho más que eso, porque China estaba creciendo más o menos al 6%, o sea que lo que pierde como crecimiento potencial es muy poco. El resto de las economías del mundo, según el fondo, en 2021 todavía no vamos a haber recuperado los niveles precrisis, más bien se nos dilata hacia 2022, y algo de eso también lo vemos en nuestra región, ¿no? Y esto creo que deja bastante claro esa idea de la simetría que poníamos en el titular de esta sección. Otro tema que empieza a ser bastante más claro, que ya le veníamos viendo los ojos, pero empieza a tomar más claridad, es que, lo habíamos conversado también en la última reunión, es que seguramente entramos en un contexto global donde hay un riesgo creciente de que haya una crisis de deuda, y eso nos obliga a los países chicos que tenemos
menos credibilidad y menos institucionalidad que los países desarrollados, a ser también cuidadosos con nuestras finanzas públicas. Acá ven en una gráfica un poco la perspectiva histórica de la deuda pública de las principales economías del mundo. Concéntrense, o los invito a concentrarse en Estados Unidos. Tienen una perspectiva de la deuda desde el año 55, o sea, desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense que Estados Unidos en los primeros 25 o 30 años de la posguerra redujo sistemáticamente su deuda. A partir de los 80 la deuda empezó a subir, sube violentamente como respuesta a la crisis de Lehman Brothers por el impulso fiscal que tuvo que hacer Estados Unidos, y vuelve a subir ahora, y con los desbalances fiscales que tiene Estados Unidos, seguramente la proyección es que los niveles de deuda sigan subiendo hacia adelante, salvo que Estados Unidos acometa un proceso de rebalance fiscal, algo que no parece muy probable a corto plazo. En cualquier caso, es el nivel de deuda más alto de los últimos 70 años, y empieza a adoptar ya niveles que se tornan problemáticos. No son problemáticos mientras las tasas sigan bajas, porque en definitiva el servicio de deuda se puede cubrir con menor esfuerzo, pero obviamente se tornan insostenibles con tasas altas. Con lo cual empieza a haber preocupación por los niveles de endeudamiento de algunos países. No es un problema inminente, pero creemos que es un tema que nos va a condicionar la salida de los próximos años, es un tema que hay que monitorear con cuidado. También empieza a haber problemas de deuda corporativa en algunos mercados. Han habido en estos últimos meses varios downgrades de calificación y varias empresas que han solicitado el Chapter 11 en Estados Unidos, por ejemplo, reestructura de sus deudas. Y en el límite, la historia nos muestra que cuando, sobre todo en empresas que son sistémicas o que son riesgosas a nivel sistémico, cuando los problemas se tornan demasiado graves, esa deuda termina siendo asumida muchas veces por el sector público, ya sea absorción de bancos o vía rescate directo, como hizo Estados Unidos con General Motors, por ejemplo, en el año 2008. O sea que, en el límite, problemas generalizados de deuda corporativa o significan problemas para el sector privado o terminan potencialmente siendo absorbidos por el sector público, con lo cual el tema de la deuda creemos que no es un problema inminente de 2021, tal vez tampoco necesariamente para el año que viene, pero es un tema que va a venir seguramente en los próximos años porque los niveles de endeudamiento globales son altos. Y acá hay un trabajo que a nosotros nos gusta citar, que nos parece que es bastante sencillo y abstracto, de los economistas Rogoff y Reinhardt, que dicen algo así como que cuando los países tienen niveles de deuda alta, al final hay tres formas, en el límite, hay tres formas de salir de una crisis de deuda. Una forma es el default o la reprogramación amigable, como hizo Argentina estos últimos años, como hizo Uruguay en forma más amigable en 2003, o como han hecho varios países. Puede ser amigable o no tanto, pero en cualquier caso es incumplir los cronogramas de pago. La otra salida es el sacrificio y el cumplimiento, o sea, para eso es necesaria la austeridad. Para que Estados Unidos, por ejemplo, pueda reintroducir la deuda en una trayectoria sostenible, tiene que pasar a una instancia de superávit fiscales y superávit de cuenta corriente, algo que nos parece que todavía está lejos de ocurrir, con lo cual el camino a la austeridad no parece ser la salida, mucho menos con esta campaña electoral que estamos viendo en Estados Unidos. Y un tercer camino es licuar las deudas, ¿no? Inflate away the debt, como dicen los americanos, que básicamente implica asumir más inflación de manera que la deuda sea más fácil de pagar. Obviamente es una transferencia desde el deudor hacia el acreedor. El acreedor que va a cobrar dólares, no es lo mismo cobrar dólares inflacionados dentro de 10 años, que tienen mucho menos poder de compra, que comprar dólares que recibir dólares en un entorno de baja inflación que le van a dar un alto poder de compra. Entonces, la salida de esta crisis nosotros nos imaginamos que va a ser con algo de inflación o con un intento de inflacionar la economía, y necesariamente esto cierra con un escenario de tasas bajas, por dos razones. Primero, porque es funcional para inflacionar la economía americana y ayudar a la salida con menos sacrificio, y segundo, porque estos niveles de endeudamiento que estamos viendo en la gráfica no son sostenibles con un aumento rápido de las tasas de interés, con lo cual un primer tema que tenemos que empezar a asumir, sobre todo con los mensajes que ha pasado de la Reserva Federal desde el 27 de agosto a esta parte, es que este escenario de tasas bajas que estamos viendo hoy, de tasas cero sobre todo que estamos viendo hoy, no es un escenario de unos pocos días o de unas pocas semanas, más bien es un escenario, no vamos a decir permanente, porque nada de esto es permanente, pero sí es un escenario duradero. Deberíamos pensar y asumir que estas tasas bajas nos van a acompañar por un horizonte de por lo menos 3 a 5 años. Eso es lo que estamos asumiendo nosotros en nuestras previsiones. Y eso tiene
sus oportunidades, o genera oportunidades y genera también ciertos riesgos, ¿no? Obviamente genera oportunidades porque para países que tenemos déficits fiscales, esta crisis sería mucho peor si además las tasas estuvieran altas, porque obviamente financiar déficits fiscales, como va a traer Paraguay este año por encima del 6%, con tasas bajas siempre es mucho más fácil y es mucho más amigable esta transición. También este escenario de tasas bajas favorece aumento de precio de los commodities, que ahora vamos a ver, pero obviamente genera riesgos de que haya desequilibrios globales, porque al final claramente hay un exceso de liquidez y eso tiene a veces otros problemas o otras derivadas. Entonces veamos un poco a ver qué tipo de consecuencias puede tener esta política. Lo que tenemos que tener claro es que el nivel de deuda de Estados Unidos es alto, que eso requiere necesariamente un escenario de tasas bajas para que la salida sea menos tortuosa, y que esas tasas bajas son funcionales a una economía que necesita más inflación para licuar esa deuda. El cambio importante de política monetaria es que en la última reunión de la Reserva Federal del 27 de agosto, la Reserva Federal comunicó al mercado que estaba cambiando sus metas de inflación, que dejaba de tener una meta de inflación dura del 2% a tener una meta más laxa. Hoy la meta no es restrictiva de 2%, sino que es una inflación promedio de 2% a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, y además con una declaración explícita de que la Reserva Federal va a tolerar durante cierto tiempo desvíos por encima del 2%. Nos están diciendo básicamente que quieren un poco más de inflación, no niveles de inflación como la de nuestros vecinos argentinos, pero sí un poco más de inflación controlada, pero un poco más de inflación que ayude a tener una salida más fácil, ¿no? Entonces, todas las señales van en ese sentido. Entonces, la primera pregunta es si efectivamente esto se va a lograr o no, porque en los últimos 2 episodios importantes de expansión monetaria que hubo en Estados Unidos, uno fue en la salida de las crisis de las .com, en la primera expansión en la era Greenspan, y la segunda expansión, mucho más importante, en la era post-Lehman Brothers, ya con Bernanke en la Reserva Federal. Fueron 2 periodos de mucha expansión monetaria que no terminaron generando demasiada inflación minorista, o sea, inflación en los precios del consumo en Estados Unidos, sino que hubo mucha liquidez que terminó derivando hacia el mercado financiero. En la primera etapa terminamos en la crisis de la burbuja inmobiliaria porque hubo mucha inflación de activos inmobiliarios. En la segunda etapa, acá tienen un gráfico que muestra qué pasó desde abril del 2009, cuando la crisis empezó a solucionarse y empezó la salida, hasta diciembre del 2013, más o menos, cuando la Fed anunció que iba a empezar a desarmar su programa de QE, de Quantitative Easing, y iba a empezar a retirar liquidez del mercado. Bueno, en ese periodo, la inflación acumulada en Estados Unidos fue baja, por debajo del 10%, la inflación minorista, o sea, la inflación de precios al consumo, el CPI, pero si miramos otros activos, por ejemplo, los commodities en promedio subieron 60%, el oro subió más de 30%, la bolsa subió más del 100% en Estados Unidos. O sea, hubo inflación de activos, no necesariamente hubo inflación de precios al consumo. Y esto, dependiendo o sea, claramente la liquidez va hacia algún lado, o sea, la liquidez cuando rinde cero busca oportunidades de negocio y a veces lo hace en forma, digamos, que no está necesariamente alineada a los fundamentos de fondo, termina empujando aumentos de precios como hubo esta década pasada. En algún momento, oferta y demanda se tienen que encontrar, o si se desencuentran, los precios terminan crujiendo, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en la primera etapa que yo mencionaba recién, en algún momento los precios de las viviendas subieron mucho en Estados Unidos, pero en algún momento la demanda no podía encontrar esos precios y el mercado se quebró. Algo parecido pasó con los commodities en 2014. Los precios subieron mucho en la era post-Lehman Brothers, aumentó mucho la oferta global y en algún momento la oferta se desbalanceó con la demanda y los precios quebraron en la segunda mitad del 2014. Hoy estamos en la fase inicial, una fase inicial parecida a esta, con mucha liquidez, seguramente con mucho upside de precios, con lo cual para países como los nuestros es un buen escenario, pero tenemos que asumir de que estos escenarios de mucha liquidez pueden generar distorsiones y estos precios pueden ser frágiles si en algún momento los fundamentos de oferta y demanda se terminan desencontrando. Con lo cual, tenemos que asumir que es un escenario favorable para países como los nuestros, pero que tiene riesgos porque los precios tienen fundamentos financieros y los mercados financieros, como todos sabemos, reaccionan rápidamente y en algunas instancias de alto riesgo son cobardes y los precios se ajustan muy, muy rápidamente. Entonces, primer comentario, es un escenario que favorece la inflación de activos, sobre todo la inflación de commodities, por poner un ejemplo que nos interesa, pero que tiene ciertos riesgos de estabilidad hacia el futuro, como lo vimos en la última década.
También es un escenario favorable al dólar débil, ¿no? Pensemos que el dólar se fortaleció mucho en la etapa inicial de esta crisis del COVID, sobre todo en marzo y abril. Se fortaleció contra casi todas las monedas del mundo, como lo vemos ahí en el panel de la derecha, y de ahí para adelante el dólar se debilitó en términos generalizados, con algunos países más, con otros menos, pero en general se ha venido debilitando, con alguna excepción también, como por ejemplo nuestro vecino Brasil, ¿no? Pero de nuevo, un escenario de mucha liquidez y de tasas bajas, al igual que lo que pasó en el periodo post-2009, es un escenario que promueve el dólar débil y que en términos de nuestras monedas, en términos del guaraní, es una presión a la baja sobre la cotización del guaraní. Ahora después veremos las otras presiones que vienen de la región, que claramente van en el otro sentido. Y bueno, finalmente, como comentaba recién varias veces, es un escenario que también es favorable a la recuperación de los precios de los commodities, un poco jalonada por la expectativa de recuperación de la economía global liderada por China, y otro poco porque las condiciones estas financieras tan laxas suelen favorecer aumento de los precios de los commodities, como vimos entre 2009 y 2014. Ya estamos viendo algo de eso, los precios energéticos rebotaron, los precios de los metales rebotaron, hay algunos metales como el cobre que ya cotizan a niveles parecidos a los del 2014, y un poco rezagados porque habían caído menos en la crisis y porque suelen ser, digamos, más lentos en su recuperación, también empezamos a ver señales positivas en precios de alimentos que son más relevantes para las economías como las nuestras, y ya tenemos, por ejemplo, precios, un aumento importante de precios en el caso del arroz, que es un cultivo chico todavía en Paraguay, pero crecientemente importante, y también un aumento bien interesante del precio de la soja, que empieza a coquetear con los $400, que ya es un precio bastante bueno para lo que fue el promedio de los últimos 5 años, podríamos decir, ¿no? Todavía lejos de los máximos del año 2014, pero ya empezamos a estar en entornos de precios algo más interesantes y que seguramente promueven un poco más la actividad en el sector y obviamente también favorecen a la cuenta exportadora de países como los nuestros, de Uruguay, de Argentina, de Brasil y de Paraguay también, ¿no? Así que un poco esas son las conclusiones que podemos sacar del escenario internacional. Una recuperación que se consolida, que es asimétrica, que aparece o que emerge China como un gran ganador, unas condiciones financieras muy laxas que nos van a acompañar durante un tiempo porque son funcionales a los problemas de la deuda de las economías avanzadas, condiciones laxas que favorecen inflación de activos, dólar débil y aumento de los precios de los commodities, pero que también generan ciertos riesgos porque justamente están sustentadas en fundamentos financieros y no tanto en fundamentos reales. Un problema de crisis de deuda en algún país emergente o un problema de crisis de deuda corporativa puede hacer que estos equilibrios financieros se vean sacudidos. Entonces tenemos que asumir que vamos a convivir en un escenario de mucha liquidez, que es bueno para países como los nuestros, para países que tenemos que endeudarnos, para países que somos receptores de inversión extranjera directa. El financiamiento de los proyectos es más barato, hay mejores condiciones para invertir, la inversión, sobre todo en activos biológicos, debería tener más retorno y debería tener un retorno competitivo frente a un bono del tesoro que rinde prácticamente cero, pero tenemos que asumir que es un escenario que tiene sus riesgos dados sobre todo los problemas de deuda pública y corporativa que estamos viendo. Retomo o insisto con lo que decía hoy, no nos imaginamos un problema grave a corto plazo, pero este tema de las crisis de deuda o de la amenaza de la crisis de deuda creemos que es un tema que nos va a acompañar en los próximos 5 años, ¿no? Así que esas son las conclusiones más importantes de nuestro escenario internacional. Comento ahora algunos temas que nos preocupan un poco más de la región, o sea que en principio, pasando raya por acá, más allá de los riesgos, el escenario internacional empieza a lucir algo más positivo para países como los nuestros, pero al mismo tiempo nuestros vecinos regionales no nos ayudan demasiado, por distintas razones. En el caso de Brasil, nosotros, más allá del sacudón de este año, empezamos a ver ciertas señales que nos hacen pensar en una recuperación posible y en un ordenamiento macroeconómico de cara al 2021. En el caso de Argentina vemos la salida un poco más lejana y un poco más difícil, ¿tá? En el caso de Brasil, venimos de un año bastante complicado, tanto por la gestión de la pandemia como por los resultados económicos, pero en el margen las expectativas están mejorando. En junio, las expectativas del mercado decían que Brasil iba a caer 6,5% este año. Las últimas proyecciones de la semana pasada nos están marcando una caída esperada del 5% de la actividad, que igual es un golpe duro, y una recuperación del
del 3,5 para el año que viene. O sea que al final lo relevante es que la caída de este año es menor de la que se estaba estimando hace unos meses, y eso en el margen es una noticia positiva. La otra noticia positiva, que a veces de repente sorprende desde acá, es que la popularidad de Bolsonaro ha venido mejorando y ha venido aumentando. Digo que sorprende, no es un juicio de valor sobre si me gusta o no me gusta Bolsonaro, sino más bien por el desempeño sanitario de Brasil, que lucía bastante malo en el principio de esta pandemia, pero en cualquier caso, en los últimos meses, la popularidad del presidente ha venido aumentando, y en ese marco, el presidente viene también impulsando un conjunto de medidas de transferencias sociales que intentan de algún modo compensar los efectos sociales de la pandemia, y eso está generando cierta tensión con el Ministerio de Economía, que es un poco más fiscalista, con el ministro Guedes, que en realidad quiere cuidar un poco más las cuentas públicas y quiere avanzar sobre ciertas reformas estructurales que venían pendientes desde el inicio del gobierno, que se vieron postergadas por la pandemia, pero que son las reformas estructurales que Guedes entiende que van a hacer de Brasil un país mejor a largo plazo. O sea que empieza a verse cierta tensión entre las políticas que Guedes quiere implementar y los planes de Bolsonaro a corto plazo, muy jalonados por este aumento de la popularidad. Y el problema de fondo es este déficit fiscal que ha aumentado mucho en Brasil, a niveles obviamente preocupantes. Tienen un componente transitorio por la pandemia, pero estamos ante el peor resultado fiscal de los últimos años, y obviamente esto tiene su reflejo en la cotización del real, que ahora después vamos a ver, pero al final la cotización del real y la fuerte depreciación de la moneda de estos días, en el fondo, creemos que está reflejando este desorden fiscal en Brasil, con perspectivas no muy claras de corrección. Lo que sí es importante es tener claro que la historia muestra que cuando Brasil deprecia, como depreció este año, normalmente la recuperación del lado exportador se consolida. Brasil es una potencia exportadora, y estos momentos de depreciación real, tanto en el 99 como en cierta medida más tibia, tal vez en 2014, le dan a Brasil mucha piola exportadora y mucha competitividad. Eso para Brasil es bueno, para países como los nuestros de repente no está bueno, porque tanto Paraguay como Uruguay nos encontramos con Brasil en los mercados internacionales compitiendo por exportar nuestras carnes, y obviamente Brasil se pone hipercompetitivo, y lo estamos viendo seguramente. Si alguno de ustedes opera en el mercado de la carne o opera en el mercado del ganado, seguramente tienen claro de que Brasil nos está empezando a competir. Nos compite también en la frontera, nos compite en el comercio, nos compite en la industria, pero en algunas de nuestras exportaciones core, Brasil se pone muy competitivo, y lo empezamos a ver en los efectos de precio, porque al final esto a Brasil le permite exportar con un precio en el margen un poco más bajo de lo que podemos hacerlo nosotros, y nos termina deprimiendo los precios internacionales, porque Brasil es un formador de precios en muchos mercados, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo en términos de cotización de la moneda tiene su correlato con el déficit fiscal. Es una buena noticia para Brasil. Para nosotros siempre es una buena noticia que Brasil se recupere, pero no necesariamente que lo haga siendo tan competitivo de esta forma, porque en la medida que no lo podamos acompañar, obviamente nos genera problemas de precios relativos, de competitividad, nos presiona sobre nuestra moneda y eventualmente nos hace importar inestabilidad. Después vemos un poquito más los tipos de cambio real, pero en resumen, nosotros somos relativamente optimistas sobre la posible salida de Brasil, no tanto en el caso de Argentina, porque los problemas de Argentina son un poco más estructurales, y el problema de fondo es que Argentina no termina de reconocer sus problemas, o sea, sigue huyendo hacia adelante, y seguimos pensando, creo que lo habíamos dicho, creo que lo dije la última vez que estuve en Asunción, que fue a fines del año pasado, seguimos pensando que Argentina todavía va a empeorar antes de empezar a mejorar. Tiene que empeorar, y en algún momento va a tener que reconocer sus problemas y empezar a buscar una salida genuina. Hoy seguimos pensando que Argentina huye hacia adelante. No reconoce que tiene un problema fiscal, tiene un déficit fiscal creciente que, como obviamente no tiene acceso a financiamiento global, tal vez ahora mejore por las condiciones de tasas, pero en principio hoy se está financiando con emisión monetaria que le genera mucha inflación. Como los pesos sobran, la gente se va del peso y quiere dólares, los dólares se fugan, caen las reservas, se van quedando sin reservas, y aumenta la brecha con el tipo de cambio, entre el tipo de cambio informal y el tipo de cambio oficial. Estos días, las noticias de todos los días, como otras veces en Argentina, es a cuánto cotiza
el dólar informal, y ya la brecha está empezando a mostrar que efectivamente hay muchas restricciones. O sea que esto termina de dos formas, ¿no? O Argentina lo reconoce y admite una depreciación de su tipo de cambio oficial, o sigue imponiendo restricciones y restricciones en el mercado de cambios, restricciones a la movilidad de capitales, que lo único que hacen es aumentar la brecha con el tipo de cambio, entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, y empeorar las condiciones para la producción, para los consumidores, para la importación y para la exportación, que es algo de lo que ha venido pasando y algo de lo que pasó también en 2014. Todo eso, digamos, no reconocer ese problema y no dejar que los precios se sinceren, no atacar el problema fiscal, hace necesariamente que esto tienda a empeorar. Entonces, en la medida que Argentina no lo reconozca, creemos que Argentina va a seguir empeorando. La última vez que nos vimos hablábamos de que la región estaba en una década perdida y teníamos esta misma placa, simplemente la traemos actualizado para tener un poco de perspectiva de cómo está la región hoy. Paraguay ha venido recortando distancias o ha venido depreciando su moneda, y hoy tiene un tipo de cambio real que cuando lo miramos, está en las dos gráficas en línea gris, cuando lo miramos en comparación con Estados Unidos, podemos decir que Paraguay tiene precios razonables para lo que es la historia. Paraguay no está ni caro ni barato, está promedio. El problema es que nuestros dos vecinos están muy baratos y muy desalineados de precios, cosa que es razonable porque tienen problemas mucho más graves de lo que tenemos las economías pequeñas, y tienen fundamentos fiscales y económicos que son peores, con lo cual deberíamos todos tener claro que cuando un país le va mal y cuando un país está débil y cuando tiene fundamentos desordenados, su moneda se pone débil. Cuando los países crecen, invierten, progresan y tienen balance macroeconómico, su moneda se aprecia y se pone fuerte. Entonces hoy las monedas que tienen Argentina y Brasil son las monedas que la macroeconomía se merece, dado sus fundamentos, y tenemos que asumir que este es un problema que nos va a acompañar, que nos pone presión en dos sentidos, digamos. Hoy seguramente se disimula porque las fronteras están cerradas o parcialmente cerradas, pero esto genera dos tipos de problemas. Por un lado, del lado de Brasil, lo que comentaba hoy, nos compite en el resto del mundo, nos deprime los precios o nos desplaza de mercados. Y por otro lado, los dos, tanto Argentina como Brasil, nos compiten en las fronteras, nos compiten en todo lo que es comercio regional y obviamente en el turismo. Y esto nos pone dos tipos de presiones, o nos resta actividad económica porque ellos son más competitivos que nosotros y nos desplazamos demanda local paraguaya que se va hacia Argentina y hacia Brasil. Hoy no, porque la frontera está cerrada, pero cuando la frontera se abra, eso va a pasar como pasó en 2014 con el dólar blue y como pasó el año pasado también. Entonces, o estos niveles de precios o nos desplazan demanda y nos hacen deprimir la actividad económica, o nos hacen importar inestabilidad. Cualquier país chico, Uruguay, Paraguay, puede reaccionar ante esto depreciando su moneda para intentar recortar distancias de precios para tratar de amortiguar la actividad económica. O sea que al final, como siempre, esto es un dilema entre amortiguar la actividad económica o importar cierto grado de inestabilidad, y esto es parte de lo que nos va a estar presionando las decisiones de política económica en Paraguay, porque al final este arbitraje va a estar arriba de la mesa. Cuando las fronteras se abran y las relaciones económicas empiecen a ser normales, estos precios van a terminar operando como atracción de la demanda. En el caso de Argentina, vean que el tipo de cambio real en el mercado informal, o sea, para cualquier consumidor paraguayo o para cualquier consumidor argentino que va a estar mirando los precios en dólares, midiéndolos con el dólar informal, que es el relevante cuando uno está en el mercado del turismo, por ejemplo, Argentina está en la misma posición competitiva que estaba en el 2001, con la crisis del 2001 cuando devaluó, y está mucho más competitiva de lo que estaba en el gobierno de Cristina Fernández cuando teníamos el dólar blue, aquel dólar blue, digamos, de la otra época. Hoy esa brecha es mucho más grande, Argentina está un poco más competitiva en el mercado oficial, no tanto, está hiper competitiva o hiper barata o hiper pobre, depende de cómo lo quieran mirar, en el mercado blue. Y Brasil está en una posición competitiva que es probablemente la mejor de los últimos 20 años, la mejor desde el año 2000. Con perspectivas distintas. Seguramente, por lo que comentábamos antes, nosotros esperamos que la brecha con Brasil tienda a cerrarse el año que viene. De hecho, eso es lo que reflejan las expectativas del mercado. Y no esperamos que la brecha con Argentina tienda a cerrarse. Por eso pensamos que las presiones hoy están ahí, tal vez latentes porque la frontera está cerrada. El año que viene van a ser más evidentes a medida que la frontera se abra, sobre todo con Argentina, tal vez no tanto con Brasil. Y esto obviamente es relevante porque todos sabemos que la dependencia o
o la afectación, sobre todo en fronteras, es más relevante con Brasil con Argentina, pero Argentina va a estar ahí, creemos, siendo una restricción para la actividad, para la recuperación rápida por el lado de la frontera, o también una presión sobre la estabilidad de la moneda del año que viene, que obviamente va a condicionar las decisiones de política monetaria que ahora Patricia nos va a comentar. Así que yo por acá dejo el escenario internacional y regional y le paso la palabra a Patricia. Pati, saco la presentación y vos la subís. Sí, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, la idea es ahora adentrarnos un poco en el análisis local. Voy a pasar a compartir pantalla. También les quería recordar que en el caso de que tengan preguntas, nos pueden dejar en la sección de preguntas del Zoom, que con mucho gusto les vamos a estar respondiendo luego con Alfonso. Y bueno, ya luego del completo análisis que había hecho Alfonso respecto a lo que es el escenario internacional y regional, esto claramente tiene implicancias también en el proceso de recuperación económica que Paraguay viene avanzando, ¿no? Luego de procesar también muy intensamente lo que es una crisis sanitaria, ¿no? Ya ahora el mes de octubre tenemos datos mucho más claros respecto de lo que fue el impacto de la pandemia y eso nos permite un poco mirar o recalibrar un poco las estimaciones para este año y también mirar mucho más a fondo lo que va a ser el año 2021 para Paraguay con un balance tanto de riesgos como de oportunidades y a qué es lo que se enfrenta básicamente la economía en este año, ¿no? Para iniciar la presentación queremos hacer un breve diagnóstico de los datos que ya tenemos disponibles respecto a lo que fue la evolución de la economía reciente, ¿no? Para ello nos enfocamos bastante en lo que fue el segundo trimestre del año, ya tenemos los resultados del PIB que básicamente nos muestran cómo la economía paraguaya ha materializado los impactos principalmente de las medidas de distanciamiento que tuvieron lugar en ese periodo en nuestro país, ¿no? Los resultados nos muestran una fuerte contracción de la economía, una caída del 6,5%. Caídas de esta magnitud no la habíamos visto por lo menos en los últimos 20 años en la economía paraguaya, así que esto ha sido relevante, ¿no? Básicamente absorbe, como les decía, las medidas de distanciamiento social que tuvieron lugar en ese periodo del tiempo y que afectaron a algunos sectores puntuales, ¿no? Un dato interesante de ver es que a pesar de que la caída fue fuerte para nuestra economía, también se posiciona como la menor caída en la región si lo comparamos con los demás países. Y básicamente esto se explica mejor cuando vemos el resultado mirándolo un poco por sector, ¿no? Básicamente, como sabemos, la economía paraguaya tiene una alta dependencia de lo que es el sector agricultura, que tiene un peso relevante, y bueno, eso ha sido básicamente el amortiguador que ha tenido nuestra economía en el segundo trimestre del año, que nota de un crecimiento, o perdón, de una caída que fue menor a la esperada, ¿no? Si vemos puntualmente lo que ha pasado en el sector de la agricultura, vemos que esta ha tenido un dinamismo interesante, considerando la buena zafra sojera que habíamos tenido, el ansiado efecto rebote que esperábamos justamente para el año 2020, finalmente se ha materializado y en el segundo trimestre ha notado de un crecimiento interanual en torno al 17%, ¿no? Esto ha ayudado un poco a atenuar la contracción sufrida por la economía a partir de la cuarentena que hemos tenido en el segundo trimestre del año y que había afectado puntualmente a los sectores de servicios y manufacturas. Otro sector que también es importante destacar, que ha suavizado un poco esta contracción, es el sector de la construcción, que por el lado público ha mantenido sus niveles de actividad prácticamente sin interrupciones durante la cuarentena y esto ha ayudado al dinamismo del sector, ¿no? Con un crecimiento interanual del 9% en el segundo trimestre. Por el lado de las construcciones privadas, si bien también tuvieron que ceñirse a las medidas de cuarentena, ha sido uno de los sectores que ha flexibilizado más rápidamente su actividad y eso también ha ayudado en parte a compensar un poco el efecto contractivo que vimos en otros sectores más bien ligados a los servicios y a la manufactura, ¿no? Este deterioro en la actividad que hemos visto en el segundo trimestre, producto de la cuarentena, claramente también tiene su reflejo en lo que es el mercado laboral, como era de esperarse. Lo que vemos es un efecto puntualmente en lo que es la demanda de trabajo. Si miramos el segundo trimestre del año, vemos que se han perdido alrededor de 157.000 empleos respecto al mismo trimestre del año 2019, y esto está muy explicado por lo que es el empleo femenino y en áreas urbanas, ¿no? Un poco también caracterizando los efectos de la pandemia, ¿no? Cuando miramos la población ocupada, vemos, como lo pueden ver allí en el gráfico, una fuerte reducción de la cantidad de personas ocupadas que básicamente refleja eso.
Si miramos la tasa de desempleo, por ahí no vamos a ver grandes cambios respecto a lo que fue el año 2019, es decir, esta tasa se mantiene en niveles más o menos constantes. Sin embargo, la situación que estamos viendo es que justamente hay un nuevo grupo de personas llamadas inactivas circunstanciales que básicamente se incluyen dentro de lo que es el mercado laboral y que básicamente son personas que han perdido sus trabajos, pero que no se encuentran en una búsqueda laboral activa, ¿no? Esto está muy relacionado a las características de la pandemia, en parte está explicado por aquellas personas con suspensión temporal de contrato que básicamente, bueno, se incluyen dentro de esta nueva agrupación. Si bien estos inactivos circunstanciales pueden tomarse como un efecto transitorio sobre el mercado laboral, también hay que tener en cuenta de que ya hay un efecto ingreso derivado de esta nueva agrupación de personas que están fuera del mercado laboral en este caso, ¿no? La encuesta permanente de hogares ha incluido una pregunta en el segundo trimestre del año que es básicamente hace alusión a si algún miembro del hogar ha sufrido algún tipo de disminución en sus ingresos o pérdidas del empleo, y como ustedes pueden ver allí en la gráfica, el porcentaje de respuestas positivas es bastante alto, ¿no? Esto nos confirma de alguna manera de que el efecto ingreso ha sido importante, que bueno, es importante tenerlo en cuenta para un poco calibrar lo que va a ser el efecto demanda finalmente, ¿no? A pesar de la transitoriedad que puede llegarse a ver de lo que es la pérdida de empleo, vemos que el efecto ingreso es notorio, ¿no? Y esto también cobra relevancia cuando incluimos el análisis de la alta tasa de informalidad que también caracteriza a la población ocupada. Si bien hubieron medidas que se fueron enfocadas para lo que es la población informal, sabemos de que no va a ser suficiente como para sostener el ingreso en los hogares. Cuando miramos los indicadores de más alta frecuencia que nos muestran un poco la evolución mes a mes de la economía y cómo ésta ha reaccionado ante la flexibilización de la cuarentena puntualmente, lo que vemos es de que efectivamente una vez que fueron anunciadas las medidas de flexibilización a partir de la cuarentena inteligente, la economía ha reaccionado positivamente y los niveles de actividad muestran cierta mejora, ¿no? Tanto por el lado del indicador de actividad económica como también en los niveles de consumo se observan mejoras a partir del mes de mayo, que inclusive pasan a ser tasas positivas interanuales tanto en junio como en julio, como ustedes pueden ver allí en la gráfica. Esto de alguna manera nos confirma de que en ese periodo del tiempo el shock de oferta más fuerte derivado de la cuarentena dura que habíamos tenido ya por el mes de abril había quedado atrás y la economía comenzaba nuevamente a mostrar señales de mejora en este periodo del tiempo, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en el último mes, que bueno, tenemos datos disponibles del último mes de agosto, lo que vemos es que la actividad nuevamente muestra un quiebre y bueno, vuelve a caer a tasas negativas en este periodo del tiempo, ¿no? Esto está muy ligado a la intensificación de la epidemia que justamente tiene lugar a partir del mes de agosto y que claramente también nuevamente ha deteriorado las expectativas en nuestra economía, ¿no? En la misma línea, el consumo también muestra una contracción en agosto. Básicamente esto refleja mucho esto del empeoramiento del escenario sanitario que decimos, ya que básicamente lo que vemos es una fuerte afectación en lo que es ventas de combustible, que es un indicador un poco de la movilidad que tienen las personas, también de los bienes más elásticos al ingreso, como es vehículos y prendas de vestir, que vuelven a mostrar un deterioro. Un factor también a tener en cuenta en el análisis del segundo semestre del año es que el efecto rebote del agro, que mucho había ayudado a amortiguar el resultado del primer semestre, puntualmente del segundo trimestre, como habíamos visto, se va disipando en el segundo semestre. Así que este factor por lo menos no va a ser de tanta ayuda en lo que es el segundo semestre del año y hay que tenerlo en cuenta un poco para mirar las expectativas de crecimiento para los siguientes meses. En la misma línea, cuando miramos algunos indicadores que ya tenemos cerrados al tercer trimestre del año y que de alguna manera nos ayudan a aproximarnos a cómo ha sido el comportamiento de la economía en el tercer trimestre, lo que vemos es que luego de la paralización de actividades que ha tenido lugar en el segundo trimestre del año y que ha consolidado un fuerte golpe para la economía, los sectores muestran una recuperación, ¿sí?
Puntualmente, la maquila, que había sido uno de los sectores más afectados por esta paralización de actividades, vuelve a mostrar un repunte en su actividad y de hecho que si lo miramos en niveles, está operando a niveles muy buenos, similares a las del año 2017, que ha sido un año muy bueno para la maquila en Paraguay, ¿no? En el caso de la construcción, si lo miramos también, vemos lo mismo, ¿no? Si bien la construcción no ha sido muy afectada por la cuarentena, como lo habíamos mencionado anteriormente, vemos un fuerte repunte en el tercer trimestre del año y básicamente consolida a este sector como un motor de crecimiento. Sin embargo, algo que estamos viendo es que la recuperación sectorial está siendo asimétrica, pero por factores ajenos a la pandemia en sí. Vemos, por ejemplo, un sector de faena de ganado bovino, de la producción de carne en sí, ha terminado el tercer trimestre del año con una contracción en sus niveles de actividad, luego de venir con crecimientos en los trimestres anteriores sostenidos, ¿no? Esto básicamente está ligado a factores muy propios de la industria y que no están ligados directamente con la pandemia. Lo mismo sucede con lo que es la producción de energía eléctrica, ¿no? En este caso sí ya venimos asistiendo a caídas consecutivas, si miramos desde el año 2018 que esta producción no logra repuntar y básicamente se explica por bueno, las condiciones climáticas que como sabemos han afectado bastante al nivel del río Paraná y esto tiene su incidencia directa sobre la producción de energía eléctrica. Una buena noticia respecto a esto es que vemos de que la caída se aminora bastante en el tercer trimestre del año y esto puede avisorar de alguna manera cierta recuperación de la producción de la energía eléctrica que bueno, está también en línea con la recuperación de los niveles del río Paraná que estamos viendo y que bueno, les vamos a mostrar más en detalle luego. Al mirar los indicadores por el lado de la demanda, ya que ya tenemos cerrado el tercer trimestre del año, vemos que todavía muestran cierta debilidad que también está frenando un poco el despegue hacia la recuperación económica de la economía paraguaya, ¿no? Por un lado, un proxy de cómo se está comportando el consumo interno son las importaciones para consumo interno, ¿no? Si bien si lo miramos en conjunto, vemos de que esta agrupación muestra un crecimiento en el tercer trimestre del año, de hecho que mantiene en los trimestres anteriores un crecimiento. Vemos de que el consumo interno pareciera ser que se concentra bastante en lo que son los bienes esenciales, ¿no? Esto lo vemos mejor cuando desagregamos las importaciones para consumo interno en algunos rubros y como pueden ver allí ustedes en la gráfica, claramente el resultado positivo en la importación de bienes de consumo está muy apuntalado por lo que es la agrupación de alimentos, ¿no? Que está creciendo a tasas de 2 dígitos y que de hecho no ha tenido ninguna afectación derivada de la pandemia en sí, ¿no? Ahora, cuando vemos otro tipo de agrupaciones, como lo que son bebidas, automóviles y textiles, vemos de que todavía están muy resentidas en sus niveles de importación, con caídas interanuales todavía a tasas de 2 dígitos, que básicamente de alguna manera nos confirma de que el consumo todavía se está concentrando en los bienes esenciales y hace que que otros tipos de agrupaciones todavía se vean resentidas, ¿no? En la misma línea, el indicador de confianza del consumidor publicado por el Banco Central nos muestra un resultado similar, ¿no? Una posición del consumidor que se mantiene en terreno pesimista y sin grandes avances en los últimos meses. Esta falta de avance básicamente también absorbe un poco lo que es el escenario epidemiológico más deteriorado que hemos estado asistiendo entre los meses de agosto y septiembre y básicamente se traslada a lo que son las expectativas del consumidor, ¿no? También un indicador que es publicado dentro de este reporte es la predisposición para las compras de los bienes durables, que también sufren nuevamente un deterioro en septiembre y se ubican en niveles muy bajos para productos como por ejemplo electrodomésticos, vehículos y casas, como ustedes los pueden ver allí. Otro indicador o componente por el lado de la demanda que hay que tener en cuenta para el análisis para los próximos meses puntualmente es el ritmo de la inversión pública, que bueno, genera un poco de preocupación al mirar un poco la ejecución que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Como sabemos, el Ministerio de Hacienda había anunciado un plan de reactivación económica que tenía como uno de los ejes estratégicos a la inversión pública, ¿no? Como dinamizadora de la economía y sobre todo como creadora de empleo. Pero lo que vemos es que la ejecución de este plan en el eje de inversiones públicas está muy por debajo del cronograma estimado inicialmente. En el gráfico que ustedes pueden ver allí en la derecha,
muestran una línea punteada al cronograma que había estimado Hacienda en su plan de recuperación, y la línea celeste serían la ejecución observada ya en los últimos meses, ¿no? Estamos hablando de más o menos 124 millones de dólares que dejaron de inyectarse por esta ejecución más baja, ¿no? Esto responde a varias cuestiones, varias trabas que están un poco limitando la ejecución normal y que están relacionadas con créditos que tienen que ser aprobados y desembolsados por algunos organismos multilaterales y que están un poco quietos. ¿Sí? Esto, si bien lo miramos en niveles, vemos de que todavía las inversiones se encuentran en niveles buenos para Paraguay, para lo que Paraguay ha estado acostumbrado a invertir en los últimos años. Sin embargo, genera preocupación un poco este retraso nuevamente que se observan en las inversiones públicas, que ha sido un motor del crecimiento, por lo menos en la primera parte del año. Y viendo un poco un panorama de cómo se ha comportado la economía con el shock derivado de la pandemia que se materializó en el segundo trimestre del año, y viendo también un poco algunos indicadores adelantados que nos aproximan un poco a la evolución de la economía en el tercer trimestre del año, pasamos a mostrarles nuestras nuevas proyecciones para Paraguay, tanto para este año como para el siguiente, ¿no? Respecto al año 2020, nosotros hemos revisado nuestra proyección y básicamente la caída se atenúa. Estamos estimando una contracción de la economía en torno al 3,6% para este año. Básicamente esta mejora en la proyección lo que absorbe es básicamente el resultado observado del segundo trimestre del año, que ha sido mejor al esperado inicialmente, ¿no? Esto nos da el pie para poder mejorar esta proyección. Y también un tercer trimestre que, si bien en condiciones sanitarias viene siendo bastante complicada, lo que hemos visto es que esto no ha derivado en nuevas restricciones para la actividad económica, con lo cual también ha ayudado un poco a atenuar el golpe que se esperaba derivado de la pandemia, ¿no? Para lo que resta del año, nuestra visión no cambia mucho. Nosotros seguimos esperando mucha incertidumbre respecto a la economía. Todavía nos estamos desenvolviendo en un entorno de mucha incertidumbre y bueno, la debilidad de la economía todavía sigue siendo importante, ¿no? Con esto nosotros esperamos cerrar el año con una contracción en torno al 3,6%. Para el año 2021 estamos esperando un rebote en la actividad. También el crecimiento se ha corregido un poco a la baja, pero teniendo en cuenta un poco el efecto base, ya que la caída del año 2020 probablemente sea menor. Entonces el punto de inicio también es mejor y el efecto rebote va a ser menor en el año 2021, ¿no? Esto, si lo miramos en niveles, estaríamos en niveles similares a lo que fue el año 2019. Ciertas presiones bajistas van a operar sobre la proyección del año 2021. Acá mencionamos algunas de ellas, como por ejemplo una segunda ola de contagios, que siempre se mantiene como un riesgo para todas las economías en general, factores climáticos que también están latentes y claramente un escenario regional adverso que ya, bueno, nos adelantaba Alfonso de que va a estar bastante complicado y bueno, la región no va a ser nuevamente fuente de dinamismo para Paraguay. También hay oportunidades para la recuperación económica. Una de ellas es lo que hablábamos de la producción de energía eléctrica, que se avisoran un poco mejores niveles y esta nuevamente podría empezar a notar de crecimiento en sus niveles de actividad. Y también una suba en los precios de los commodities, que para Paraguay es siempre relevante y bueno, esperando un poco una buena zafra sojera también, esto podría llegar a apuntalar el crecimiento para el año 2021. Respecto a la inflación, nosotros estamos esperando que efectivamente en el año 2020 el nivel de precios perfore lo que es el rango inferior de la meta del Banco Central del Paraguay. Estamos esperando de que la inflación cierre en torno al 1,7% para este año y que el año 2021 gradualmente vaya recuperando nuevamente ese sesgo alcista, convergiendo hacia la meta del Banco Central, que es del 4%, ¿no? El resultado del año 2020 absorbe mucho los efectos de la pandemia, básicamente, ¿no? Una fuerte presión derivada de una demanda muy debilitada que ha presionado los precios a la baja, también algunos factores que hemos visto en los precios internacionales, como por ejemplo el desplome del precio del petróleo que se ha transmitido al precio del combustible local, y bueno, esas han sido las presiones bajistas sobre la inflación en el año 2020. Para el año 2021 nosotros estamos viendo de que las presiones son al alza,
con una actividad que va recuperándose de forma gradual claramente y transmitiéndose también esto en los precios, ¿sí? También otro factor importante a tener en cuenta en este sesgo alcista que probablemente tengan los precios es la depreciación del guaraní frente al dólar, que en el año 2020 tuvo lugar y nosotros estimamos cerrar este año con una depreciación en torno al 10%. También esperamos la misma tendencia para el año que viene y básicamente esa depreciación acumulada en los 2 años probablemente consoliden su traspaso hacia los precios de los bienes importados, ¿no? Acá aclaramos de que nuestras proyecciones de inflación contemplan una depreciación menos acelerada del tipo de cambio en el año 2021. Si bien en el año 2020 estamos esperando finalizar con una tasa de depreciación en torno al 10%, como le decíamos, esperamos que el dólar tenga la misma tendencia el año que viene, pero a un ritmo menos acelerado. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de esto? Básicamente una política monetaria que probablemente sea menos expansiva, que va a presionar un poco a la baja probablemente el tipo de cambio. También un contexto internacional que, como bien lo mencionaba Alfonso, muestra un dólar más débil. Sin embargo, el factor regional estamos ponderándolo más respecto a la evolución del tipo de cambio y sabemos de que va a ser una fuente de inestabilidad también para nuestro tipo de cambio. Eso básicamente explica esta proyección que nosotros tenemos para el año 2021, donde nosotros estamos esperando que la tasa de depreciación se ubique en torno al 4% para finales del año 2021. Y pasando un poco a adentrarnos más en lo que es Paraguay 2021, haciendo un balance de riesgos y oportunidades y bueno, detallando un poco más profundamente lo que son los riesgos puntualmente que vemos sobre la economía. Primeramente iniciamos con lo que es el factor climático, que como sabemos para Paraguay siempre es relevante. Estamos asistiendo a una sequía que ya es bastante prolongada y que como sabemos puede tener efectos sobre la actividad, ¿no? Esto lo recalcamos más que nada también porque vemos los pronósticos para el último trimestre del año que indican que las precipitaciones van a estar en valores inferiores a los normales, mientras que las temperaturas van a estar en valores superiores a lo que se considera normal, ¿no? Esto es lo que dice el informe de la DINAC en octubre para el 4º trimestre del año y básicamente esto podría llegar a tener implicancias en algunos sectores de la economía, ¿no? Por un lado, tiene efectos sobre la calidad de los suelos y eso influye directamente en lo que es la actividad del sector agrícola. De hecho, que estábamos viendo un retraso en lo que es la siembra de la soja que estaba prevista para el mes de septiembre, que fue pospuesta por esta situación del clima, pero que también con las últimas lluvias que hemos tenido en los últimos días, también han calmado un poco los ánimos y entendemos de que la siembra de la soja ya se ha iniciado, ¿no? Ahora hay que ver en adelante cómo viene a comportarse el clima y cómo esto va a ayudar un poco en la evolución del cultivo en sí. Por otro lado, sabemos de que esto tiene también implicancias directas sobre el nivel de los ríos, que para Paraguay también es un factor importante teniendo en cuenta toda la logística del comercio exterior, ¿no? El que más se está resintiendo de esta situación es el río Paraná, que sabemos se encuentra en niveles históricamente bajos y que bueno, esto genera mucha preocupación para todo lo que es el sector del comercio exterior y que bueno, puede traer consigo implicancias sobre su actividad también. Sin embargo, hay que hablar también de que, como decíamos anteriormente, por el lado de la producción de energía probablemente se vea alguna oportunidad de crecimiento, ya que como pueden ver allí en la gráfica de la derecha y de abajo, los niveles del río Paraná se están estabilizando e inclusive ya muestran niveles superiores a lo que fue el año 2019. Esto es importante cuando analizamos un poco las perspectivas de la producción de energía eléctrica que viene estando resentida desde hace 2 años y que bueno, probablemente en el año 2021 pueda mostrar una mejora en su actividad. Otro de los factores que condiciona un poco el proceso de recuperación económica de Paraguay y que ya lo había mencionado Alfonso, es un escenario regional bastante adverso, sobre todo si miramos la relación de precios relativos con con las economías vecinas, tanto Argentina como Brasil, que sabemos tenemos conexiones comerciales bastante fuertes con ambos países y esto básicamente tiene implicancias muy severas para nuestra economía, ¿no? La demanda externa va a estar muy limitada por lo que es esta relación de precios relativos. Básicamente la fuerte depreciación que han tenido sus monedas frente al dólar
versus un guaraní que, si bien ha depreciado, también lo ha hecho a un ritmo mucho más lento, ha derivado en este fuerte desvío del tipo de cambio real cuando lo vemos comparado con estos países, ¿no? Ustedes en la gráfica allí pueden ver tanto el desvío con Brasil, con Argentina medido por ambos tipos de cambio, ¿no? Por un lado el dólar oficial y por otro lado lo que es el dólar blue. Todos ellos muestran un desvío significativo y esto va a tener implicancias sobre la recuperación de algunos sectores que están muy conectados con la región, ¿no? Primeramente hablamos de una reactivación del comercio de frontera que va a estar limitada. Si bien hay mucha expectativa por la apertura tanto con Brasil como que se espera también la apertura con nuestros pares de Argentina, sin embargo esta va a estar limitada una vez de que se reabran por la demanda en sí, que básicamente va a estar resentida por el encarecimiento local que muestra nuestros productos, ¿no? Por otro lado, un sector turismo que ha estado muy afectado en el año 2020 derivado de las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, no esperamos de que este sector pueda recomponerse en el año 2021, ya que es un sector que está muy ligado a la región, ¿no? Si miramos un poco las características del turismo en Paraguay, vemos de que un 70% de los turistas que ingresan son argentinos, y si a esto lo sumamos los brasileños, estaríamos por más del 80% de turistas, ¿no? Claramente nos da la pauta de que es un sector que depende mucho de la región. También hay que considerar de que nosotros somos más que nada un turismo de compras, o que el turismo en Paraguay se caracteriza por ser un turismo de compras, y eso también va a estar afectando a un sector comercial que bueno, está relacionado un poco con las actividades turísticas. También hay un sector retail con un riesgo bastante grande con el reavivamiento del contrabando, que bueno, es una de las actividades que también cobra notoriedad cuando hay este desvío en los precios relativos y cuando Paraguay se encarece frente a la región. Acá va a ser muy importante un poco también el acompañamiento de las autoridades con el endurecimiento de los controles en frontera para que esto no repercuta fuertemente en lo que es la actividad del sector retail. Y algunas exportaciones paraguayas que como también lo había dicho Alfonso, van a perder competitividad, que de hecho vienen ya arrastrando un poco esta situación desde el año pasado. Hablamos puntualmente de la carne, ya que la carne tiene como competidores tanto Argentina como Brasil, y también algunos otros sectores, como por ejemplo la maquila, que depende mucho de la región y que pueden llegar a sentir algún tipo de efecto derivado de la situación de los precios relativos con la región. Y dado este escenario de riesgos que tenemos, hay que también mencionar de que la política económica sigue manteniendo un rol central en todo lo que va a ser el proceso de recuperación económica. Acá analizamos un poco las implicancias que puede tener sobre las decisiones de política económica del año que viene, este balance de riesgos y oportunidades que veíamos y este rebote esperado para el año 2021, ¿no? Puntualmente para lo que es la política monetaria, luego de una fuerte flexibilización monetaria que tuvo lugar en el año 2020, con una reducción importante en la tasa de política monetaria que se había reducido en torno a los 325 puntos básicos, llegando a una tasa de política cercana a cero. Básicamente lo que estamos esperando para el año 2020 es por lo menos una pausa en la flexibilización monetaria. Sin embargo, va a tener que arbitrar con ciertas cuestiones a la hora de decidir las acciones de política, ¿no? Por un lado, hablamos de una recuperación moderada y gradual del Producto Interno Bruto que se espera para el año 2020. Esto claramente también va a incidir en los precios y va a hacer que los mismos converjan hacia la meta, que es lo que les mostrábamos anteriormente en nuestras proyecciones de inflación. Esto puede llegar a ser un impulso para que bueno, la política monetaria vuelva a subir tasas. Sin embargo, va a haber otras presiones también que bueno, van a condicionar un poco esa normalización de las tasas de política monetaria, ¿no? Cuando hablamos de otros riesgos, estamos hablando del encarecimiento relativo frente a las economías vecinas, que en el caso de mostrar una afectación severa sobre la actividad, también va a presionar un poco la actuación de la política monetaria. Y también una política fiscal que va a ser menos expansiva, o por lo menos esperamos que sea menos expansiva en el año 2021, dado que esta, como sabemos, se encuentra supeditada a una ley de responsabilidad fiscal que ya en el año 2020 va a acumular 2 años de incumplimiento de la regla, ¿no? Claramente tiene un desafío importante en el año 2021 de recomponerse
y converger nuevamente en el equilibrio, y esto claramente va a traer consigo ciertos ajustes en la política fiscal, ¿no? Independientemente a la forma en que lo haga, va a requerir de ajustes, y probablemente estos ajustes inicien con el lado de las inversiones públicas, por lo cual nosotros entendemos de que la política fiscal va a ser menos expansiva el año que viene y probablemente precise de la ayuda más de la acción de la política monetaria en el caso de verse nuevamente la actividad muy afectada. Y adentrándonos un poco a lo que es la política fiscal, sabemos de que el escenario es complejo para la política fiscal. El año 2020 ha sido un año de mucho deterioro en las finanzas públicas, tal como lo hemos visto en todos los países del mundo, ¿no? Paraguay no es la excepción. La lucha contra la pandemia ha llevado al gobierno a incrementar fuertemente sus gastos, tanto para hacer frente por el lado sanitario como también por el lado social y económico. Y esto se fue también empeorando debido a que, bueno, los ingresos también se vieron resentidos por la menor actividad económica, ¿no? Con esto, a septiembre lo que tenemos es un resultado de un déficit fiscal en torno al 5,3% del PIB. Esto representa un desvío significativo respecto a lo que es la meta fiscal de Paraguay, que es del 1,5% del PIB, como sabemos, ¿no? Y básicamente también determina un escenario bastante desafiante para el año 2021, perdón. Nuestras estimaciones para el déficit darían de un final de año 2020 con un déficit en torno al 6,1% del PIB y una deuda que se mantendría en torno al 30% del PIB, ¿no? Esta proyección del déficit básicamente recoge cierta mejora desde la última reunión que hemos tenido, donde nosotros estimábamos de que el déficit fiscal iba a estar en torno al 6,5% del PIB. Pero aclaramos también de que esto no representa una mejora en las finanzas públicas o de la situación fiscal en sí, sino que lo que estamos viendo es un ajuste en las inversiones públicas. Por lo menos en los últimos 2 meses estamos viendo una desaceleración en el ritmo de la inversión pública, que también ya lo mencionábamos en el análisis de actividad. Básicamente esto responde a ciertas trabas que están teniendo el Ministerio de Hacienda como para desembolsar ciertos créditos. Y bueno, finalmente esto está repercutiendo en el nivel de gasto que tiene la administración central y con ello se está atenuando un poco el déficit, ¿no? Sin embargo, hay que también tener en cuenta de que probablemente este menor déficit que vamos a tener en el año 2020 se traslade hacia el año 2021, generándose una presión adicional nuevamente sobre el escenario en sí fiscal para el año 2021, que en sí ya viene siendo bastante complejo, ¿no? Y justamente hablando un poco más en detalle de lo que es el escenario para la política fiscal en el año 2021, entendemos de que hoy ya no está en la mesa de discusión el tema de que si Paraguay tiene que converger o no nuevamente hacia el equilibrio. Eso es básicamente algo que ya no se discute, sino más bien lo que está en la mesa de discusión actualmente es el tiempo en la cual va a converger hacia el equilibrio, cuánto tiempo y la manera en que lo va a hacer, ¿no? Acá hay varios escenarios que se plantean. Está la postura del Ministerio de Hacienda, como también la postura de otras posturas que hemos estado viendo. Básicamente acá lo que intentamos hacer es un análisis sencillo de lo que sería la trayectoria de la deuda, que básicamente nos muestra los niveles de sostenibilidad para los próximos años en distintos escenarios macroeconómicos, ¿no? Acá nos centramos más bien en lo que es la convergencia al resultado fiscal del 1,5, ¿no? Por un lado, tenemos un escenario de una convergencia a 4 años, que sería una convergencia gradual hacia el déficit del 1,5. Este básicamente es el escenario que plantea Hacienda en el pedido al Congreso, ¿no? Después están otras posturas que hablan de una convergencia mucho más acelerada, que, bueno, va a requerir de un ajuste más severo, y que, bueno, básicamente lo que intenta un poco es cuidar esa institucionalidad fiscal que Paraguay había mantenido en los últimos años, y se habla de una convergencia más rápida en 2 años, ¿sí? Lo que nos muestra esta simulación básicamente es que la deuda pública se estabiliza a niveles prudenciales en los próximos años y no muestra riesgos de insostenibilidad en ambos escenarios, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta de que ambos escenarios tienen implicancias distintas sobre la actividad y sobre las finanzas públicas en sí.
Primeramente, el escenario que es más gradual, más lento, que es el propuesto por Hacienda, básicamente nos da un mayor espacio para el reacomodo de las finanzas públicas, para que esto pueda manejarse con mayor holgura. También va a tener menores costos en términos de actividad, considerando de que el ajuste sobre las inversiones puntualmente va a ser, no va a ser tan severa y va a ser gradual, generándose menores costos para una actividad que como sabemos viene debilitada y todavía con riesgos latentes. Sí va a exigir mayores niveles de deuda, claramente, ¿no? Ustedes pueden ver allí en el gráfico, la línea celeste representa la convergencia a 4 años, que implica mayores niveles de deuda para un poco financiar ese déficit que se esperaría para los próximos 4 años, donde convergeríamos al 1,5. Pero el punto más importante que mencionamos y destacamos acá es que esta convergencia gradual va a exigir una fuerte institucionalidad que demuestre, por un lado, un plan creíble de convergencia fiscal y también un avance concreto hacia las reformas estructurales, que es básicamente lo que la mayoría de la población está solicitando, ¿no? Esto básicamente va a ayudar a que las personas en sí puedan ver el nivel de compromiso de las autoridades con esto, va a anclar las expectativas y básicamente mitigar el riesgo de pérdida de confianza sobre nuestra economía. Eso es clave en el proceso de convergencia en 4 años que solicita Hacienda. Ahora, el otro escenario de una convergencia más acelerada en 2 años, básicamente va a determinar niveles de deuda menores a los que se plantean en el escenario anterior. Estos se estabilizarían un poco por encima de lo que es el 30% del PIB. A partir de esta convergencia más acelerada también se evita la erosión sobre la credibilidad fiscal, ya que claramente al converger más rápidamente estamos evitando un poco esa duda respecto a si convergemos o no finalmente, pero va a tener efectos fuertemente contractivos sobre la actividad, ¿no? Considerando de que en 2 años deberíamos pasar de un déficit del 6 a un déficit de 1,5, realmente vamos a hacer importantes ajustes sobre la variable de inversiones, que claramente es la variable de ajustes, y esto va a ser sumamente contractivo para la actividad e inclusive podría determinar un poco un parate en lo que es el crecimiento económico, o por lo menos afectar los niveles de crecimiento económico esperados para los próximos años. En suma, lo que nosotros estamos viendo es que, dado el escenario internacional también de tasas bajas y de condiciones más favorables para el financiamiento externo, que ya bien nos había expuesto Alfonso, recurrir a una convergencia gradual que implique ajustes menos severos en términos de actividad es una opción viable para Paraguay. Ahora, esto va a requerir indefectiblemente de acciones concretas en el frente institucional, de fortalecer la institucionalidad fiscal, de manera a mitigar riesgos de una inconsistencia de la política fiscal y, como decíamos anteriormente, que puedan derivar en una pérdida de confianza en nuestra economía, que bueno, venía bastante bien respecto a lo que es la institucionalidad fiscal en los últimos años. Así que este es más o menos el escenario que se plantea para la política fiscal, que va a ser bastante desafiante para el año 2021. Algunos comentarios finales y pasamos a las preguntas. Las proyecciones nos hablan de un rebote de la actividad en el 2021, pero esto todavía con ciertos riesgos latentes más relacionados a factores climáticos y a un deterioro de la región, que van a operar un poco como condicionantes en este proceso de recuperación económica que va a encarar Paraguay en el año 2021, ¿no? Va a haber un escenario más favorable para las exportaciones extrarregionales, por sobre todo, ¿no? Por esta mejora en los precios internacionales que estamos viendo y que van a ser probablemente un empuje para la economía paraguaya, ¿no? Hay restricciones para mantener una política fiscal anticíclica, esto lo sabemos, como decíamos, ya no está en discusión el volver hacia el equilibrio fiscal, sino que lo que está en discusión ahora es la manera en que volvemos. Así que eso va a determinar un poco también qué se espera para la economía para el año que viene. Mientras que por el lado monetario, ratificar la flexibilidad monetaria permitiría, por un lado, amortiguar el efecto real o el shock derivado de la región, pero un sesgo alcista en los precios podría condicionar el accionar de esta política monetaria. Así que probablemente, bueno, tendrá que arbitrar entre estos riesgos para determinar sus decisiones. Con esto finalizo la presentación y bueno, quedamos atentos con Alfonso para responder las preguntas. Muchísimas gracias.
Gracias, Pati. ¿Me escuchás ahí? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Aprovecho que hay algunas preguntas que yo estaba leyendo que llegaron por el chat mientras vos terminabas de presentar, y hay dos o tres que están vinculadas. Hay una que nos preguntan, comentan que el tipo de cambio estará en función a dos fuerzas contrapuestas, un dólar debilitado a nivel global y la depreciación de Argentina y Brasil. Nos preguntan si hay algún otro factor a monitorear. Y también, lo ato con esta porque va de la mano, nos preguntan si los escenarios de convergencia que comentabas recién, Pati, si impactarán en la calificación de riesgo país. Esta última pregunta yo creo que lo que Patricia nos comentaba es en realidad, para nosotros esto va de la mano, es un paquete entre la convergencia fiscal o en qué medida ocurre una convergencia gradual y en qué medida también hay cambios institucionales. Digamos, lo que nos parece que sí puede ser riesgoso, tanto para la calificación como para la credibilidad del país y eventualmente para la trayectoria del dólar, lo que puede ser riesgoso es la combinación de una convergencia gradual, que sea percibida como un bajo compromiso con la estabilidad fiscal, y ausencia de reformas institucionales que anclen de alguna forma la política fiscal a largo plazo. Entonces, al final, creemos que la calificación y eventualmente la estabilidad financiera que puede afectar la cotización del dólar tiene que ver con la convergencia fiscal y con la calidad de las reformas institucionales que se hagan en el marco de la nueva ley de metafiscales o el nuevo marco institucional en general. Con lo cual, nuestra respuesta a esta pregunta sería que además de estas dos fuerzas contrapuestas del exterior, eventualmente el desempeño fiscal y la recomposición fiscal e institucional de Paraguay pueden ser una tercera fuerza que le pongan una dinámica propia al guaraní. ¿No? Había otra pregunta, Patricia, que te la dejo a ti, es cómo vemos la recuperación de los sectores comercio y servicios, y si consideramos que en el 2021 se mantenga el apoyo fiscal a los sectores más desprotegidos. Creo que algo comentaste cuando hablabas, pero te la dejo que le respondas. Sí, sí, bueno, vemos la recuperación bastante lenta y gradual, sobre todo teniendo en cuenta esta limitante respecto a lo que es la región, ¿no? La región es muy importante en el desempeño de estos dos sectores puntualmente, así que van a operar directamente como limitantes en el crecimiento. En un contexto como este sería bastante bueno que se mantengan las ayudas sectoriales y más bien enfocadas en estos sectores que, bueno, coincidentemente han sido los más afectados en la pandemia y se espera que tengan una recuperación con mucho más riesgos considerando la situación regional, ¿no? Hay que ahí entender de que, bueno, tanto lo que es los servicios como lo que es el comercio en sí dependen mucho de la dinámica regional y de hecho que si queremos mirar una situación similar podemos ver el año 2019 donde ya estos sectores venían siendo afectados por la situación regional. Así que es muy pertinente que, bueno, la política fiscal pueda mantener algún tipo de ayuda sectorial enfocadas en estos sectores. Bien, hay dos preguntas más, Patricia. Una que tiene que ver, una que trae cola de los comentarios que hacíamos recién sobre el tema fiscal. Nos preguntan Sí. si no es realista esperar un upgrade de la calificación en los próximos 2 años. Yo creo que tenemos que tener en cuenta de que el mundo en general, en este 2020, es un mundo de downgrades, ¿no? O sea, no recuerdo si hubo algún upgrade post-COVID, pero en general, como la respuesta global ha sido con más déficit y más expansión de la deuda, la tendencia o la mano viene por ahora a corto plazo de recortes de calificación o downgrades de calificación en general. Dicho eso, lo que nos parece es que los países deberíamos hacer muchos esfuerzos en términos fiscales y demostrar muchos resultados para ganarnos un upgrade de calificación en los próximos 2 años. Al final, en parte va a depender de nuestra respuesta, en parte va a depender de nuestra convergencia fiscal, de cómo salga, de cuán rápido salga nuestro crecimiento, porque de nada sirve hacer una convergencia fiscal abrupta que nos meta en una recesión. Eso tampoco va a ayudar a la dinámica de la deuda a largo plazo, ¿no? Entonces, depende un poco en parte de cómo sea nuestra salida, combinando la gradualidad del ajuste con la mejora institucional, pero seguramente tenemos que tener en cuenta que estamos en un entorno global poco amigable para los upgrades. Tendríamos que hacer una super performance en los próximos 2 años, ¿no? Bien. Una pregunta que hablan un poco, Sí, sí, decís, no, dale, Pati. que la baja ejecución de las obras públicas tiene que ver más con la formalización de su financiamiento y eso un poco está atado más bien a
a un desembolso de un crédito programático que estaba estimado para el segundo semestre de este año, pero que básicamente tiene algunas condicionantes que se encuentran actualmente en el Congreso. Eso básicamente es lo que está trabando el desembolso de este crédito en sí y bueno, ya está repercutiendo un poco en lo que es las finanzas públicas en sí. Respecto con el alto nivel de liquidez del sistema financiero, ¿cómo impactaría la inflación y qué esperan en cuanto a la demanda de crédito para el año 2021? Básicamente sí, nuestras proyecciones de inflación un poco recogen ese efecto de la expansión de la liquidez que hubo lugar en el año 2020 y que claramente no ha tenido un impacto en los precios derivado de una debilidad de la demanda, ¿no? Conforme también la economía vaya evolucionando y vaya mostrando signos de mejora, probablemente ese traslado hacia los precios también se haga más notorio y básicamente es lo que estamos esperando para el año 2021. Y eso también va a estar en parte en la función de reacción del Banco Central, que irá, a medida que eso se vaya plasmando, deberá ir revirtiendo la expansión monetaria y aumentando las tasas de interés, ¿no? Ese dilema entre arbitrar el exceso de liquidez con la inflación va a estar, por otro lado, contrapuesto con el arbitraje de la actividad y de las presiones regionales. Esa es parte del dilema de cómo desandar la liquidez del año que viene, ¿no? Hay un ex ministro de Economía en Argentina que decía que la liquidez es como la pasta de diente que uno la saca del pomo, pero es muy fácil sacarla y después es mucho más difícil meterla para adentro, ¿no? Sobre todo en Argentina, podríamos decir. Pero en cualquier caso, digamos, esta expansión de liquidez que está hoy en los mercados, el año que viene debería empezar a revertirse con el necesario arbitraje por parte del Banco Central de esta eventual tensión adicional sobre la inflación y la tensión a la baja sobre la actividad producto del escenario regional, ¿no? Y después la última pregunta es ¿cuán posible es este crecimiento del 4% que proyectamos para el 2021, considerando la situación de la economía regional y eventualmente los riesgos de rebrote en países desarrollados como Europa, ¿no? Un tema que hay que tener en cuenta es que ese 4% es un rebote sobre una base muy baja, ¿no? El final de la pregunta dice, en años sin pandemia un crecimiento del 4% era normal. ¿Es posible pensar en ese crecimiento, pero con esta situación? Bueno, el 4% tiene en buena medida un componente de rebote sobre una caída grande, ¿no? Entonces, normalmente cuando las economías caen, suelen rebotar. Esto no es un crecimiento tendencial de 4%, sino que es en buena medida un rebote que nos deja todavía en una situación rezagada respecto a nuestro crecimiento potencial. Y claramente estas cosas que menciona esta persona es parte del balance de riesgos que Patricia puso ahora al final un poco en perspectiva, ¿no? Obviamente la situación de la región nos pone cierta presión. Creemos que Brasil en el margen va a empezar a mejorar en 2021, con lo cual debería bajar la intensidad del problema. Creemos que Argentina va a seguir siendo un problema. Y obviamente tenemos dudas sobre la firmeza de la recuperación global, algo que comentábamos al principio, pero creo que la pregunta está bien balanceada, está bien enfocado los riesgos. O sea, es un 4% que por un lado tiene un componente importante de rebote estadístico, pero que está sujeto claramente a todos esos riesgos. Nos preocupa, creo que de lo que menciona acá esta persona, lo que más nos preocupa a nosotros es Argentina. Tenemos un poco más de expectativas de que Brasil se reordene y obviamente estamos siguiendo con mucho cuidado el panorama global, dado que todavía no tenemos vacuna y no tenemos claridad sobre la recuperación. Bien, creo que por eso podemos... Sí. Sí, podemos cerrar en honor al tiempo. Luego contestamos si tienen más preguntas, sin problema, lo vamos a hacer vía correo electrónico. Y bueno, agradecerles mucho de vuelta que se hayan conectado y bueno, siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Así que estamos en contacto y bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y esperamos verlos pronto.